Todos queremos tener buena salud, tener mejor calidad de vida, vivir mejor. Con ustedes, Salud para mi gente. Hola, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Salud para mi gente. Le cuento que hoy nos encontramos desde la clínica LHS, la cual está ubicada 400 metros norte de la Municipalidad de Belén. Y pues bueno, si usted se quiere contactar con ellos, usted nos puede llamar al 4032-2060 o bien buscarlos en su página de Facebook como LHS o su página web www.lhscr.com. Bueno, y hoy Salud para mi gente y Clínica LHS le quiere llevar a usted un tema, por supuesto, importante para que usted se informe y lo tome en cuenta. Y pues bueno, para eso tenemos hoy un invitado especial, Alexis Naranjo, médico general. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. El gusto es mío, Jocelyn. Bueno, con mucho interés en hablar hoy sobre un tema que es importante y que hay muchísima consulta, que es el tema de manejo integral del dolor, y esperemos que sea provechoso para todos. Así será. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros nuevamente. Y doctor, quizás si nos comenta un poquito cuáles son sus labores aquí en la clínica para que nuestros televidentes lo conozcan. Claro. Bueno, yo soy el médico que me encargo de la consulta de manejo integral del dolor. Cuando hablamos de dolor, es un tema que conforme avance el programa vamos a poder desmenuzar, que es un tema muy complejo, es un tema muy amplio, y cuando hablamos del manejo integral, vamos a ver que hay diversos aspectos que se involucran en la persistencia del dolor o en el manejo del dolor, que tiene que ver con hábitos de vida, que tiene que ver no solo con la farmacología, que es lo que muchas personas están acostumbrados a pensar que es llegar y depender de una pastilla, no es el caso, y cómo eso influye en la vida de una persona. Entonces, hay una persona que ha escrito mucho, que escribió mucho cuando estaba en vida, Kübler-Ross, que ella decía que el dolor se puede convertir en el centro de la vida de un paciente y de su familia. Entonces, sé que es un tema muy interesante, es un tema muy relevante y es prácticamente lo que hacemos desde la consulta acá, abarcar a un paciente, dispensarizarlo integralmente y tener un tratamiento completo, no solo en la farmacología, sino en diversas técnicas y en diversas áreas que podemos involucrar al paciente para tener una mejoría del control del dolor. Y eso, como usted lo comenta, ¿verdad, doctor? Un tema bastante amplio y que muchas veces por ignorancia pensamos que se reduce simplemente al dolor, a tomarme una pastilla, y usted nos comenta que también hay muchísimas técnicas y formas de, por supuesto, atenuar este dolor, diferentes dolores y muchísimas cosas que vamos a estar hablando en el programa el día de hoy. Correcto, el tema es muy amplio. Decía por ahí un doctor, Pedro Torres, un dominicano, que hay personas que creen que el dolor depende tanto de una pastilla como si tuviéramos un déficit vitamínico, ¿verdad? Que necesitan de una pastilla constantemente, y eso no es así. Vamos a hablar del dolor, de la importancia del dolor y por qué es que debe tener un diagnóstico adecuado antes de tratarlo, que es otro aspecto que también es importante. Hay personas que tienen dolor de cabeza y están acostumbrados a todos los días estar tomando medicamentos, pero no tienen un diagnóstico, y esto es muy importante, porque antes de poner un determinado medicamento tenemos que tener un diagnóstico y tenemos que tener un abordaje integral. Lo vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo una persona que tiene un dolor de cabeza, que hablábamos ahora fuera de cámaras, una persona que tiene un dolor de cabeza que por ejemplo trabaja en una oficina, que una persona que le toca un conductor de un automóvil que tiene que salir a manejar, o una persona que es docente, por ejemplo, y que tiene que estar dando clases. Hay diferentes aspectos que hay que valorar, y eso es algo de lo que vamos a hablar con un poquito más de profundidad conforme avance el programa. Eso del dolor de cabeza a mí me interesa, porque yo soy una que así, digamos, casi todos los días un dolor de cabeza, esas partes de aquí y todo, y yo sé que más de uno ahí se va a identificar con ese tema y con muchísimas cosas más importantes, como bien dice el doctor Alexis, vamos a ir abordando conforme va pasando ese programa. Así que yo lo invito a usted para que se ponga cómodo, siéntese en su sofá, ponga atención, anote, y ahora ponga bastante atención a ese tema tan importante, el cual le recuerdo, manejo integral del dolor. Bueno, yo le quiero recordar que nos encontramos en la clínica LHS, ubicada a 400 metros norte de la Municipalidad de Belén, y que si usted tiene alguna duda sobre ese tema o cualquier otro tema que usted te quiera informar, por supuesto los puede llamar al número telefónico 4032-2060. También le quiero recordar que usted puede buscar a Salud para mi gente en Facebook, así como se lo acabo de mencionar, Salud para mi gente, y de igual forma en YouTube.
También le recuerdo que usted puede vernos en tiempo real por www.radiocr.net para que esté siempre en sintonía, en compañía de Salud para mi Gente. Y le recuerdo nuevamente, si usted se viene sintonizando, el tema de hoy es manejo integral del dolor desde la clínica LHS en la Riviera de Belén, con el doctor Alexis Naranjo, médico general. Así que los invito para que se ponga cómodo, nos acompañen toda esta hora de programación, pero en este momento vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya volvemos con muchísimo más, hoy hablando sobre el manejo integral del dolor. Siga con nosotros, no se despegue, ya casi regresamos con su programa Salud para mi Gente. ¿Necesitas un servicio médico? Búscalo en www.indexsalud.com, el portal web de servicios de la salud, donde podrás hallar consultorios médicos y dentales, farmacias, laboratorios, nutricionistas y demás especialistas de la salud. Encontrarás además promociones y descuentos especiales. Puedes registrar tu empresa gratis. Aprovecha esta oportunidad y regístrate ahora. Consulta por nuestra promoción de página web, por establecimientos de salud, correo indexsalud@ice.co.cr o al teléfono 2280-6428. Cambios en su vida son posibles con el apoyo del equipo profesional en salud mental y bienestar de psicólogos. Tome el control de sus emociones y libérese de sus dependencias. Tener mejor salud y calidad de vida es posible. Usted puede comunicarse y relacionarse con las personas de una mejor manera y sentirse bien. Haga cambios que lo lleven a sentirse una persona plena. Mejora su autoestima, equilibre su ser psicológico, físico, socioemocional y espiritual, viviendo desde una perspectiva diferente, positiva y con sentido. Le acompañamos al brindarle consulta psicoterapéutica y psiquiátrica desde un enfoque humano e integral en las diferentes áreas de la persona. Atendemos a adolescentes, adultos mayores, parejas y grupos familiares diversos. Llámenos y con gusto le atenderemos. Centro Terapéutico y Estético Migún. Tratamientos de estética, reductivos con ultracavitación y radiofrecuencia, faciales, limpieza profunda, microdermoabrasión, radiofrecuencia, tratamientos físicos, masajes de espalda, nervio ciático, lesiones musculares y articulares, ejercicios terapéuticos, terapia física en general, terapia aeróbica en agua. Estamos ubicados en Alajuela Centro, 220 metros norte de la POPS. Teléfono 2441-4747, 8328-5510. 8844-0229. Centro Terapéutico y Estético Migún. Tiendas Svelti te ofrece la mayor variedad de estilos y marcas de fajas reductoras con prendas especializadas en la salud y la belleza. Faja reductora para caballero, camiseta reductora con corrector de postura y control de abdomen. Fajas reductoras de mujer en diferentes estilos, strapless o con corrector de postura, fajas cortas de calzón. Fajas de short y media pierna. Fajas largas, cinturillas reductoras. Reducen medidas al instante, moldean el cuerpo, compactan el tejido. Variedad de estilos y asesoría personalizada. Visítanos en tienda Svelti. Teléfonos 2560-2255, 2224-5331. Svelti, salud y belleza. Clínica LHS. Reciba atención y diagnóstico médico en una excelente infraestructura, con tecnología de punta, a precios muy accesibles. Además, contamos con todas las especialidades médicas en un mismo lugar. Atención médica integral al alcance de todos. Estamos ubicados 1 kilómetro al oeste del Hotel Marriott en la Ribera de Belén. Para más información, llame a nuestro call center 4032-2060. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Salud para mi gente. Bueno, y estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre el manejo integral del dolor y para eso se encuentra con nosotros el médico general Alexis Naranjo. Doctor, quizás para ya ir hablando sobre ese tema tan especial y tan amplio que tenemos el día de hoy, si nos puede comentar a qué nos referimos, doctor, cuando hablamos sobre el manejo integral del dolor. Ok, vamos a definir primero lo que es dolor. Y voy a hablar de una definición que tiene la Organización Mundial de la Salud y luego lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Se dice que es una experiencia negativa, sensorial o emocional relacionada con la lesión de un tejido o potencial lesión, esto en diferentes aspectos que puede tener el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo dolor es subjetivo. Eso es algo importante, o sea, no todos experimentamos el dolor de igual forma,
Pero cuando hablamos de una experiencia sensorial o emocional negativa relacionada con la lesión de un tejido o con la lesión potencial de un tejido, hay muchos aspectos donde tenemos ejemplos. Para dar uno de ellos, podríamos hablar de un golpe en la cabeza, ¿verdad? De ese golpe en la cabeza hay una lesión de un tejido y eso va a tener la estimulación de una serie de receptores que van a manifestar el dolor. Ahora, no solo es esa lesión como tal, hay lesiones potenciales, ¿verdad? Eso es muy clásico. Si estamos viendo una película y vemos un golpe muy fuerte, prácticamente sentimos que nos duele. Eso es real, porque hay una experiencia emocional en el dolor. Entonces, en algún momento estamos viendo algo y en un video vemos a alguien que sufre un golpe y sentimos que nos duele a nosotros. Esa experiencia también es tangible y como el dolor es subjetivo, este tipo de aspectos influyen directamente en qué ocurre, como lo que hablábamos de las agujas, la gente que le tiene temor a la aguja y cuando no pueden ver ni siquiera que alguien se inyecte porque experimentan dolor en eso. En esas personas. Sí, correcto, pero son incluso aspectos de fobias que se pueden manejar, incluso dentro de la misma consulta. Cuando hablamos de un manejo integral del dolor, siempre poníamos el ejemplo del dolor de cabeza, pero puede ser cualquier tipo de dolor, ¿verdad? Puede ser un dolor de estómago, o puede ser que es cuando la gente nos dice que comió algo muy pesado y valoramos como lo que es la indigestión, eso genera dolor. Cuando hablamos de un golpe o cuando hablamos de una persona que se levanta con dolor, ¿verdad? Dolor de espalda, lo que llamamos las lumbalgias, también está relacionado con dolor. El dolor del diente, el dolor de una uña que está comenzando a tener una complicación y se está encarnando, todo eso tiene que ver con dolor. Entonces, siempre que hay un dolor, lo más importante es primero tener un diagnóstico y en base al diagnóstico dirigir una terapéutica, que la terapéutica no está relacionada solo con la farmacología, que es muy importante, pero hay cierto tipo de medidas que podemos ir incorporando al paciente para tener una mejor evolución del dolor. En este caso, digamos, si hay un paciente que tiene una lumbalgia, he tenido varios jóvenes que practican algún tipo de deporte y entonces una de las primeras conductas es dar reposo a ese deporte, porque si se exponen a mantener esa conducta, pues obviamente el dolor va a seguir en aumento, va a seguir haciendo crisis. Entonces esos son aspectos que hay que tener muy en cuenta. Otro aspecto relevante con relación al dolor es, por ejemplo, el tipo de sueño que tenemos. El sueño es relevante para el dolor. La persona que duerme mal, al otro día experimenta mayor sueño. Mayor dolor. Cuando no logra, en cambio, la persona que logramos que descanse bien, es una persona que al otro día tiene mejor tolerancia al dolor. Entonces son aspectos muy, muy relevantes. ¿Por qué, doctor? Una persona puede sentir el dolor diferente a otra, que quizás decimos, tal vez se golpeó igual o sufrió el mismo golpe. ¿En qué va eso, doctor? ¿En que sentamos el dolor diferente? El dolor, les hablaba que el dolor siempre es subjetivo, ¿verdad? Porque está relacionado con diferentes aspectos de nuestra vida, de cómo recordamos dolores. Entonces, también tiene que ver con un aspecto químico, que tiene que ver con el umbral del dolor. Hemos escuchado personas, no es que una persona sea más valiente que otra, sino que químicamente hay personas que tienen mayor umbral al dolor. En esto es algo importante. Por ejemplo, la mujer tiene procesos químicos que la vuelven más tolerante al dolor, a diferencia del hombre. Entonces, no es que los hombres seamos más cobardes, sino que existen mecanismos bioquímicos que protegen a la mujer para experimentar el dolor sin teniendo más tolerancia, o sea, sin hacer tanta crisis por el dolor. Pero no quiere decir que uno sea más valiente que otro. Igual, hay hombres, dentro de un mismo grupo de hombres, podemos encontrar hombres que por una fobia tienen dolor hasta una inyección y hombres que toleran muchísimas intervenciones, incluso sin necesidad de un anestésico. Entonces, por eso sí va muy relacionado dentro de la bioquímica, dentro de la individualidad de cada paciente. O sea, todos evolucionamos diferente en ese sentido. Perfecto. Doctor, dentro de los hábitos de vida, ¿qué otras cosas pueden influir ya sea positivo o negativamente? Hablábamos como primera línea del sueño. El sueño debe ser siempre buscar un sueño reparador. Cuando yo le hago esta consulta a mis pacientes y en algún momento tenemos
que aclararlo. Yo siempre les pregunto, ¿usted cómo duerme? Y todos me dicen que duermen bien. El dormir bien no es acostarme y dormir corrido las 8 horas. La pregunta siguiente es, bueno, cuando usted se levanta descansado, por ejemplo, o se levanta pidiendo 5 minutos más o 10 minutos más. Si una persona que duerme sus 8 horas se levanta pidiendo 5 o 10 minutos más, y eso tiene mucha lógica, si yo duermo para descansar y cuando me despierto me levanto cansado, pues quiere decir que mi sueño no es reparador. Entonces son aspectos donde hay que trabajar con el sueño. Otro aspecto importante es la cantidad de ejercicio físico que hace la persona. La persona que desarrolla ejercicio físico como hábito previene en muchos aspectos la posibilidad de tener crisis. Ahora, si son ejercicios de alto impacto, esto se contrapone, porque obviamente una persona que genere un ejercicio de alto impacto, pues estadísticamente tiene mayor posibilidad de experimentar dolor. Entonces, es un poco valorando la individualidad. Hay aspectos como el sobrepeso, que también tienen importancia. La persona con mayor sobrepeso, pues tiene mayor posibilidad de generar un dolor, generalmente a nivel de lo que es muscular o a nivel de lo que es dolores articulares. Entonces, hay que abarcar al paciente por completo, ¿verdad? Como hablábamos, de una forma integral en ese sentido. Doctor, ¿es normal sentir diferentes dolencias que uno llama pasajeras? Sí, el dolor es un mecanismo de alerta del organismo. O sea, ningún dolor aparece y desaparece si la lesión existe todavía. Eso es algo muy importante. O sea, es un mecanismo de alerta porque en ocasiones encontramos pacientes que nos dicen, tengo un dolor y estoy esperando a que se me quite, ¿verdad? O peor todavía, a veces llegan los pacientes a consulta y en algún momento lo abordan a uno y dice, doctor, es que he visitado todos los médicos y lo que me dicen los médicos es que yo me tengo que adaptar a vivir con este dolor. Y son aspectos que no existen, o sea, son ficticios dentro de la fisiología del cuerpo. ¿Qué tengo que comentar con eso? El dolor no es habituable. O sea, yo puedo comenzar con un dolor hoy y dentro de 15 años experimentar el mismo dolor y es la misma tortura. Los 15, los 20, los 30 años. Entonces, hay dolencias pasajeras, por ejemplo, lo que hablábamos, si tengo un dolor de cabeza por algo puntual, el estímulo desaparece y el dolor desaparece, pero mientras que el estímulo esté presente, o sea, mientras que la causa que me está generando el dolor esté presente, siempre va a prevalecer el dolor. Eso es muy, muy importante, que no es lo mismo que ocurre con patologías agudas. Alguien tiene una gripe, le duele la cabeza, desaparece la virosis, se acabó la gripe y desaparece el dolor de cabeza. Eso es muy, muy puntual. Pero en patologías crónicas, mientras prevalezca el estímulo, el dolor va a estar presente siempre. Ahora bien, doctor, ¿qué pasa con una persona que está acostumbrada a aguantarse, como decimos, y decir, no, se me va a pasar? ¿Qué pasa con esas personas? Sí, lo primero es recordarles que eso no existe. O sea, no ocurre que yo comience con un dolor y me acueste a descansar o me acueste a dormir o que piense que por ser más positivo se me va a quitar el dolor. Necesito una asesoría médica en ese sentido. Como le digo, lo primero sería definir el diagnóstico. Eso es muy importante, pero no creer que solo porque yo me mantengo con el dolor, que el dolor en algún momento se va a quitar. Mientras persista la patología, el dolor va a estar presente. ¿Debo acudir al médico, doctor, frente a la mínima dolencia? No diría tanto a la mínima dolencia, porque el dolor tiene diferentes intensidades. Ok, hay diferentes tipos de dolor. Por ejemplo, hay un dolor que se llama dolor de tipo nociceptivo, que tiene que ver la presencia de lo que es inflamación. Entonces, cuando hablamos de un golpe, por ejemplo, yo me puedo golpear hoy intentando salir de la casa con la puerta y no quiere decir que eso me tenga que llevar al médico directamente. Hay dolores de tipo visceral, que hablábamos ahora, si una persona consume algo, alguna dieta que no está acostumbrado y el paciente comienza con dolor de estómago. Entonces, por ejemplo, los dolores de estómago recomendamos que se evalúen 6 horas después de haber empezado. Incluso se recomienda, lo que dicen las normas internacionales, es no tomar nada
¿verdad? Estamos acostumbrados a que hay una serie de remedios caseros, o la gente que va y toma algún tipo de efervescente, esas cosas, pero en los dolores abdominales siempre recomendamos las 6 primeras horas no tomar nada, esperar a ver cómo evoluciona el dolor. Recordemos que hay patologías como una indigestión o una dispepsia, que va a durar una poca cantidad de horas, hasta patologías como una apendicitis o patologías que necesitan una intervención quirúrgica. Entonces, quitar el dolor no siempre es lo mejor, o sea, hasta tener bien definido el diagnóstico. ¿Qué pasa, doctor? Si frecuentemente una persona siente un dolor, pero con un remedio casero se le pasa, ¿debe seguirlo manejando así? Bueno, recordar, como hablábamos ahora, un dolor abdominal, donde en algún momento tenemos a ese paciente que está acostumbrado a tomarse una manzanilla, o que está acostumbrado a tomar un poquito de bicarbonato con jugo de limón, eso no hay ningún problema. Ahora, si es persistente, sí, es necesario tener una valoración médica, porque recordemos que no necesitamos de esto constantemente. O sea, una persona que tiene que tomar todos los días un remedio casero, definitivamente tiene algún tipo de alteración, que tal vez no se agrave. Y eso es muy importante. Muchas personas no consultan por el dolor creyendo que el médico les va a dar una mala noticia. Entonces, eso es importante. Sí, incluso yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo no quería venir a consulta porque me da miedo que usted me diga que tengo cáncer. Pero yo les digo, bueno, si fuera que usted por no venir se cura, no tendría ningún problema, pero si hay una patología, lo mejor es tener el diagnóstico lo antes posible, y si es una patología de tipo oncológica, pues tener la intervención inmediata, y eso le genera mucha angustia a los pacientes. Ahora, si es algo banal, es algo que tiene tratamiento, el paciente también se relaja con eso, porque si yo tengo un dolor de cabeza por X cantidad de tiempo, y en algún momento no voy a un médico, y creo que tengo un tumor cerebral, tal vez me valora un médico y se da cuenta de que es un tipo de cefalea vascular o de cefalea tensional, se me pone tratamiento y el paciente sabe que no tiene nada malo. Entonces son ese tipo de cosas que son realmente importantes. Bueno, soy televidente, le recuerdo que hoy estamos hablando sobre el manejo integral del dolor aquí en la clínica LHS, ubicada a 400 metros norte de la Municipalidad de Belén. Usted los puede contactar al número telefónico 4032-2060 o www.lhscr.com o en Facebook como LHS. De igual manera nos puede buscar en Facebook a Salud para mi Gente, así como lo acabo de mencionar, igual en YouTube, o bien vernos en tiempo real por www.radiocr.net. Con eso nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más. Siga con nosotros, no se despegue. Ya casi regresamos con su programa Salud para mi Gente. Clínica LHS. Reciba atención y diagnóstico médico en una excelente infraestructura, con tecnología de punta, a precios muy accesibles. Además, contamos con todas las especialidades médicas en un mismo lugar. Atención médica integral al alcance de todos. Estamos ubicados 1 kilómetro al oeste del Hotel Marriott en la Ribera de Belén. Para más información, llame a nuestro call center 4032-2060. ¿Necesitas un servicio médico? Búscalo en www.indexsalud.com, el portal web de servicios de la salud, donde podrás hallar consultorios médicos y dentales, farmacias, laboratorios, nutricionistas y demás especialistas de la salud. Encontrarás además promociones y descuentos especiales. Puedes registrar tu empresa gratis. Aprovecha esta oportunidad y regístrate ahora. Consulta por nuestra promoción de página web, por establecimientos de salud, correo indexsalud@ice.co.cr o al teléfono 2280-6428. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Salud para mi gente. Gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Salud para mi Gente desde la clínica LHS, hablando sobre el manejo integral del dolor. Bueno, yo
Antes de continuar con esa entrevista del día de hoy, le quiero recordar a usted que la clínica LHS se encuentra ubicada a 400 metros norte de la Municipalidad de Belén. Usted los puede contactar a su número telefónico 40 32 20 60, a su página web www.lhscr.com y en su página de Facebook como LHS. También los quiero invitar para que nos sigan en Facebook como Salud para mi Gente. De igual forma, en YouTube se puede revivir alguna entrevista o si se perdió algún programa, por supuesto que ahí lo puede estar encontrando, y de igual manera nos puede buscar, nos puede ver más bien en tiempo real en www.radiocr.net. Bueno, y vamos a continuar con Alexis Naranjo, quien ha sido el médico que nos ha acompañado el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, hablando hoy sobre el manejo integral del dolor. Bueno, doctor, una pregunta que yo sé que es algo frecuente, quizás ya se la han planteado anteriormente, y que sé que también algunos televidentes pues lo han hecho. Si una persona tuvo un dolor que yo considero fue quizás igual al mío y un medicamento le fue efectivo, ¿yo podría tomar ese medicamento sin tener una receta médica? Bueno, es un tema, esa es una pregunta de todos los días, ¿verdad? En muchos de los países, incluso los mismos analgésicos son regulados por una consulta médica, o sea, necesitan una receta. En Costa Rica hay productos que usted puede encontrar hasta en un supermercado. Entonces, la automedicación no es el mejor criterio. O sea, de hecho, a mí me llama mucho la atención, pero nosotros mismos como colegas, cuando tenemos un dolor, debemos de consultar con otro colega porque hay aspectos que no nos permiten tener una objetividad. No solo con nosotros, sino incluso con nuestros familiares. Entonces, es algo importante. No quiere decir que porque a una persona un medicamento le resultó, ese otro medicamento le va a beneficiar a esa otra persona. Los medicamentos son muy amplios. Por ejemplo, están dentro de las líneas analgésicas. Hay medicamentos muy puros o muy nobles como el acetaminofén, que ha caído desgraciadamente en Costa Rica. La gente no le tiene fe al acetaminofén, o sea, no es una cuestión de fe, es un buen medicamento. Lo que pasa es que como están acostumbrados a que todo mundo manda acetaminofén, la gente desgraciadamente no se lo toma. O incluso a veces, perdón, doctor, dicen, me tomo 2 porque un acetaminofén no es suficiente. Eso es muy importante. Por ejemplo, la dosis del acetaminofén, se utiliza como antipirético, quiere decir que es para tratar la fiebre, pero la dosis analgésica tiene que ser por arriba de los 750 miligramos. Es un medicamento que se puede tomar hasta cada 6 horas. Entonces quiere decir que un paciente debería tomar 2 tabletas cada 6 horas para el dolor. A diferencia de si va a tratar la fiebre, si lo que tengo es fiebre, me puedo tomar una tableta cada 6 horas. Pero hablamos solo del acetaminofén, hay otros que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos, donde hay muchísimos, el diclofenaco, por ejemplo, el cataflán, hoy por hoy que hay otros de última tecnología como el meloxicam, que son muy interesantes. Pero son medicamentos que tienen química completamente diferente. Existen otros que se utilizan un poquito más en segunda línea, que son los opiáceos, donde está la tramal, la codeína, y después queda una última familia que se llaman los neuromoduladores. Entonces ahí entra la pregabalina, que es la famosa lírica, por ejemplo, o algunos multivitamínicos como el complejo B. Entonces no siempre tenemos una gama de aproximadamente 50 medicamentos, hablando de forma general, que no siempre es el mismo medicamento que me va a funcionar para un paciente como para otro. Ahora que hablábamos de los dolores, olvidaba decirles que hay un dolor que se llama dolor de tipo neuropático, que es un dolor donde está afectado el nervio directamente. Entonces yo puedo tomar todos los antiinflamatorios que quiera, que ese dolor no va a mejorar con antiinflamatorios. Necesitamos diversos tipos de medicamentos y muchas veces utilizar 3 o 4 columnas dentro de la terapéutica para poder mejorar ese dolor. Entonces, no es lo recomendable. Como les decía primero, lo más importante en un dolor es tener el diagnóstico. Si yo logro tener un diagnóstico, y eso es algo que desgraciadamente ocurre en Costa Rica, que la gente está acostumbrada a que tiene un dolor y va corriendo a la farmacia, respetando a los colegas de farmacia, ¿verdad? Que ellos con la mejor intención intentan solucionar, pero sin un diagnóstico es difícil poder dar el medicamento adecuado. Entonces es algo muy importante también. Puede ser, doctor, que suceda que si me tomo un medicamento sin saber el diagnóstico, como se acaba de mencionar, más bien no se pueda empeorar. Correcto. Hay de hecho patologías donde nosotros llamamos se enmascara.
Entonces, cuando viene un paciente, y eso ocurre mucho en los dolores abdominales, el que les hablaba que no se debe de tomar medicamento las 6 primeras horas, porque el paciente, resulta que nos damos cuenta cuando ya la apendicitis está complicada. Entonces, ¿por qué? Porque al principio comenzamos a valorar al paciente y el paciente no tiene una clínica fluida, y al no tener esa clínica fluida, el paciente se complica, y ya cuando tenemos el diagnóstico es un diagnóstico más tardío. Entonces, no solo eso, sino montones de personas que toman medicamentos, combinan medicamentos, y eso es algo muy importante, que tal vez es lo más importante que quiero que se queden hoy. A veces le llegan pacientes a uno a la consulta y le dicen: doctor, tengo un dolor de cabeza y he tomado de todo. Resulta que ha tomado 2 antiinflamatorios, ha tomado un opiáceo, y muchos medicamentos, a la hora de combinarlos, en el lugar de tener un efecto sinérgico, o sea, en el lugar de apoyarse, se contraponen, se inhiben entre ellos. Entonces, muchas veces lo peor que podemos hacer es combinar medicamentos. Entonces, hay personas que llegan a consulta, por ejemplo, y me dicen: doctor, me he tomado 5 o 7 medicamentos, pero no quiere decir que porque se haya combinado eso va a tener un mejor efecto. Desgraciadamente, lo que ocurre muchas veces es que al combinarlos esté quitándole efectos a los otros, y al final el dolor va a prevalecer. Hay que tener cuidado con eso. Correcto. Bueno, doctor, ¿hasta qué punto se puede aliviar el dolor? Bueno, el dolor, teniendo el diagnóstico, hay diferentes formas de atacarlo. Hay dolores que se pueden eliminar. Eso depende mucho de la edad del paciente, del origen del dolor, porque si hay un paciente, por ejemplo, que tiene una hernia de disco, pues es algo que no directamente vamos a poder decir al paciente que le vamos a resolver el 100%, pero sí que por lo menos le podemos entregar una calidad de vida. Ahora, eso hablando dentro de la línea farmacológica. Hay otro tipo de terapias que son terapias alternativas, bueno, hoy se llaman terapias integrativas, porque la alternativa quiere decir que yo o tomo una o tomo la otra. Entonces eso no ocurre, gracias a Dios, ahora dentro de la medicina, y lo que tenemos es una terapia integrativa, donde yo puedo integrar la medicina alopática como la farmacología, y puedo incorporar otras técnicas que antes eran terapias alternativas. Por ejemplo, a un paciente que le enviamos a hacer yoga, o por ejemplo a un paciente que le mandamos a hacer natación, a un paciente que le mandamos técnicas de relajación, o incluso algunos pacientes que utilizamos una técnica acá que se llama terapia neural, que es una técnica donde estimulamos receptores del dolor para intentar de hacer un mecanismo que yo le comento a los pacientes, que es como resetear la computadora, que tiene que ver con el dolor. Entonces es como cuando la computadora se nos traba, se nos bloquea, y lo que hacemos es estripar el botoncito y resetear la computadora para que arranque de cero, porque hay diferentes mecanismos que afectan, no solo localmente, sino a nivel de los centros integrativos, o sea, donde se integra el dolor, que ahí hay varias estructuras como el tálamo, como corteza cerebral, y entonces es una forma donde con terapia neural logramos estimular el receptor, y al estimular el receptor logramos volver a tener una buena frecuencia, una buena distribución del dolor. Entonces, con terapia neural, por ejemplo, es una técnica donde utilizamos una agujita muy pequeña, después se las voy a mostrar, donde estas son agujas convencionales, por ejemplo, que es una agujita normal. Cualquier inyección tiene una aguja de este tipo, y la aguja de terapia neural es completamente diferente, como la ven, ¿verdad? Hay muchos pacientes que cuando uno pone al paciente a ver la aguja, incluso se quedan viendo porque dicen: pero ahí no hay nada. Claro, es una aguja muy delgada y es una aguja muy pequeñita que utilizamos para hacer algo que nosotros llamamos pápulas. La pápula, si la comparamos, yo le digo a los pacientes, es como tener una picadita de abeja o de hormiga, y el paciente experimenta en parte este tipo de sensación, porque hay que estimular el nociceptor. Pero como ven, no tiene que ver con agujas, muchos la confunden con la acupuntura, que es una técnica que es milenaria, pero que tiene orígenes diferentes, porque la terapia neural se descubrió por médicos alópatas, que fue en Alemania. Entonces es una técnica completamente distinta y nos permite tener efectos muy positivos para este tipo de pacientes. Luego hay otro tipo de técnicas, incluso dentro del consumo de antioxidantes, multivitamínicos, pacientes a los que les mandamos a ponerse complejo B, a muchos que los mandamos a tomar vitamina E, y eso depende un poco de lo que hoy se llama medicina ortomolecular, que es descrita de los 1950
por un caballero, Linus Pauling, que tuvo un premio Nobel de medicina, pero que son partes de la medicina que se han ido olvidando. Y entonces es una forma de retomarlo, como dentro de la aplicación de nutrientes o en la dieta, yo puedo mejorar este tipo de dolor en los pacientes. ¿Qué se puede hacer, doctor, si al comenzar un tratamiento que ha sido recetado por el médico, aparecen dolores, síntomas o problemas adicionales? Eso es muy importante porque todo medicamento tiene efectos secundarios. Todo medicamento tiene un riesgo al ponerlo. Que es algo en lo que nosotros intentamos ser muy prudentes a la hora de lanzar un tratamiento o lanzar una terapéutica al paciente. Sí, una vez que yo incorporo un medicamento, yo tengo que pensar en qué momento se lo voy a retirar. Y eso es algo muy importante. Siempre debe existir un médico que sea el que siga la afección, porque eso ocurre con mucha frecuencia en nuestro sistema de seguridad social, que muchos se quejan, pero que es muy bueno con relación a otros sistemas, pero donde un médico, o sea, un paciente tiene un dolor, consulta con un médico, ese médico le manda una cantidad de medicamentos, consulta con otro médico, no le dice lo que toma y toma otro tipo de medicamentos y al final están tomando diversos medicamentos, como hablábamos, muchos se neutralizan entre ellos y hay gente que llega a consulta y dice, doctor, estoy tomando tal medicamento. Ok, ¿desde cuándo lo toma? Tengo 2 años tomándolo, por ejemplo, o tengo 6 meses. Siempre a la hora de poner un medicamento nosotros tenemos que pensar en qué momento lo vamos a retirar y recordar eso, que por ejemplo los antiinflamatorios, hay muchos que tienen hoy por hoy una buena tolerancia gástrica, pero muchos generan gastritis. Los opiáceos como el tramal o la codeína generan estreñimiento. Muchos incluso náuseas, mareos. Entonces, siempre en ese caso es bueno tener un médico que sea el que le dé seguimiento y si aparece un efecto secundario, consultar con él para ver si hay que hacer un ajuste en la dosis o hay que hacer un cambio de medicamento. Ahora bien, doctor, ¿qué sucede si yo me tomo el tratamiento pero siento que no me está funcionando? Correcto. Siempre hay, a la hora de abordar el dolor, hay diferentes técnicas que utilizamos. Hay ocasiones donde un medicamento, en base a lo que es la especificidad del paciente, o sea, no evoluciona a ese medicamento y entonces debemos de hacer una combinación. Pero no les hablaba de la combinación que no se hace con antiinflamatorios, por ejemplo, pero a veces tenemos que poner un antiinflamatorio y tenemos que poner un relajante muscular y un multivitamínico. Entonces, siempre intentamos poner la menor cantidad de medicamentos de forma farmacológica, pero hay momentos donde cuando el dolor no evoluciona tenemos que hacer cambios, ajustes o incorporar nuevos medicamentos. Entonces, doctor, si yo siento que un medicamento no me está funcionando, debo acudir al médico, porque es que es normal escuchar, no me funcionó, entonces mejor no lo tomo. Correcto. Lo dejo. Eso es lo que les hablaba del acetaminofén, por ejemplo. A mí me llegan pacientes a consulta y me dicen, doctor, es que fui a donde un colega y lo que me mandó fue acetaminofén. Y yo les pregunto, bueno, ¿y cuántos días tomó el acetaminofén? No me las tomé. Bueno, si no se las toma, es difícil que el medicamento le haga efecto, comenzando por ahí. Pero el recordar que no es una cuestión donde yo agarre y elimine y no es una condición donde yo pueda tomar decisiones. Si estoy en las manos de un profesional, debo de informar al profesional para que tome eso, o sea, para que tome conductas, porque eso ocurre mucho, que dice, doctor, vengo 3 meses después a ver porque lo que usted me mandó no me hizo efecto. Bueno, pero me hubiera avisado una semana antes y hubiéramos podido dar un mejor seguimiento a su dolor. Entonces, esos son aspectos que siempre debe existir un mismo colega, que sea el que lleve el caso y que él pueda ir valorando, teniendo diferentes opciones terapéuticas, y no solo las terapéuticas, sino las variantes integrativas que se pueden dar como recomendación para el paciente. Bueno, y Salud para mi gente quiere que usted se encuentre sano, que usted esté en condiciones saludables, y por eso contamos con los mejores médicos aquí en la clínica LHS, la cual está ubicada a 400 metros norte de la Ribera de Belén. Usted los puede contactar al número telefónico 4032-2060, a su página web www.lhscr.com y de igual forma en Facebook como LHS. También queremos que usted esté en contacto con nosotros, con Salud para mi gente. Así, con ese nombre nos puede buscar en Facebook, YouTube y también vernos en vivo, directo en www.radiocr.com. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más, hoy hablando sobre manejo integral del dolor.
Siga con nosotros, no se despegue. Ya casi regresamos con su programa Salud para mi gente. Macrobiótica Mondosano en Belén, que le ofrecemos los siguientes servicios. Tenemos aplicación de tintes naturales gratis. Tenemos la visita una vez al mes de nuestra doctora Alcira, que es doctora general en medicina. Todos los martes contamos con el homeópata Alfonso Rojas dando consulta gratuita en nuestro local de 3 a 6. Una vez al mes nos visita nuestra nutricionista. Somos la macrobiótica más antigua del cantón de Belén. Nuestro personal tiene 15 años de experiencia y estamos para servir. ¿Necesitas un servicio médico? Búscalo en www.indexsalud.com, el portal web de servicios de la salud, donde podrás hallar consultorios médicos y dentales, farmacias, laboratorios, nutricionistas y demás especialistas de la salud. Encontrarás además promociones y descuentos especiales. Puedes registrar tu empresa gratis. Aprovecha esta oportunidad y regístrate ahora. Consulta por nuestra promoción de página web, por establecimientos de salud, correo indexsalud@ice.co.cr o al teléfono 2280-6428. Clínica LHS. Reciba atención y diagnóstico médico en una excelente infraestructura, con tecnología de punta, a precios muy accesibles. Además, contamos con todas las especialidades médicas en un mismo lugar. Atención médica integral al alcance de todos. Estamos ubicados 1 kilómetro al oeste del Hotel Marriott en la Ribera de Belén. Para más información, llame a nuestro call center 4032-2060. Tiendas Svelti te ofrece la mayor variedad de estilos y marcas de fajas reductoras con prendas especializadas en la salud y la belleza. Faja reductora para caballero, camiseta reductora, con corrector de postura y control de abdomen. Fajas reductoras de mujer, en diferentes estilos, strapless o con corrector de postura, fajas cortas de calzón. Fajas de short y media pierna, fajas largas, cinturillas reductoras. Reducen medidas al instante, moldean el cuerpo, compactan el tejido. Variedad de estilos y asesoría personalizada. Visítanos en tienda Svelti. Teléfonos 2560-2255, 2224-5331. Svelti, salud y belleza. Cambios en su vida son posibles con el apoyo del equipo profesional en salud mental y bienestar de psicólogos. Tome el control de sus emociones y libérese de sus dependencias. Tener mejor salud y calidad de vida es posible. Usted puede comunicarse y relacionarse con las personas de una mejor manera y sentirse bien. Haga cambios que lo lleven a sentirse una persona plena. Mejora su autoestima. Equilibre su ser psicológico, físico, socioemocional y espiritual, viviendo desde una perspectiva diferente, positiva y constructiva. Le acompañamos al brindarle consulta psicoterapéutica y psiquiátrica desde un enfoque humano e integral en las diferentes áreas de la persona. Atendemos a adolescentes, adultos, adultos mayores, parejas y grupos familiares diversos. Llámenos y con gusto le atenderemos. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Salud para mi gente. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para mi gente, hoy hablando sobre el manejo integral del dolor, y a lo largo de nuestro programa del día de hoy nos ha acompañado el doctor Alexis Naranjo aquí en la clínica LHS. Bueno, doctor, para continuar con este tema, ¿qué tan recomendable es comprar esas pastillas que nos alivian el dolor, que nos ofrece tanto el mercado? Bueno, culturalmente los costarricenses somos mucho de la automedicación. No es algo tan aberrante cuando el dolor es un dolor agudo en el momento, ¿verdad? Es cierto que no podemos creer que cualquier persona por amanecer con un dolor va a consultar al médico. Generalmente tiene que aparecer una intensidad en ese dolor para que alguien tome la decisión de acudir al médico. Entonces, existe la herramienta, la podemos utilizar. Lo que hay que ser muy cuidadoso es en si este dolor persiste. O sea, si es un dolor agudo de un día, podemos hacerlo, pero si es un dolor que viene apareciendo constantemente o que viene apareciendo en alguna frecuencia cada semana, o por ejemplo ocurre con las mujeres que generalmente con el famoso síndrome premenstrual, que días antes aparecen con una serie de molestias, siempre es bueno tener el dato que nos genera la tranquilidad, y eso lo puede hacer solo un médico para poder generar esa tranquilidad al no caer en la crisis. Entonces, la herramienta la podemos utilizar teniendo en cuenta, sí, muy importante, que no sea algo que se vuelva una rutina
o que no sea algo que hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, es que yo no puedo trabajar si no me tomo tal medicamento, o no puedo vivir, o no puedo salir, tengo que andar con las pastillas en el bolso, y no me refiero solo a un dolor aislado, sino pacientes que generan algún tipo de gastritis o colitis, y que entonces en todo momento tienen que andar tomando medicamentos. Esos son los pacientes que necesitan una intervención médica, que necesitan un diagnóstico. Muchas veces nos vamos a ver apoyados por complementarios, que son los famosos exámenes de laboratorio, radiografías o ultrasonido, para tener un diagnóstico acorde, y en base al diagnóstico, como lo hemos dicho hoy, generar una terapéutica. O sea, que no solo depende de los medicamentos, sino que depende de las otras técnicas que podemos tener como alternativas. Ahora, doctor, enfoquémonos en los adultos mayores. ¿Es normal que esas personas sientan dolores frecuentemente? Bueno, hay que recordar que la consulta de medicina, más de un 70%, algunas estadísticas hablan hasta un 80% que tiene que ver con dolor. Entonces, el dolor no siempre es solo en el adulto mayor. Muchas veces el adulto productivo genera también más dolor. Ahora, en el adulto mayor siempre hay una serie de cambios que se van generando a nivel articular, a nivel muscular, muchos con algún tipo de concomitancia de alguna enfermedad o alguna patología crónica, algunos relacionados con algún tipo de medicamentos, que tal vez tratando una patología, se pone algún medicamento y ese medicamento desgraciadamente aumenta en algo el dolor, y son aspectos donde hay que ser un poco más cuidadoso. Muchas de las famosas lesiones de articulaciones que tienen los adultos mayores, pues sí, hay que tener una forma más sutil, más delicada a la hora de tratar, recordando que hay mecanismos. Ahora que hablábamos de los efectos secundarios de los medicamentos, pues muchos de esos medicamentos van a tener una excreción del cuerpo, o sea, una salida del cuerpo por medio del riñón o por medio del hígado, y entonces hay que tener ese cuidado también. Si el paciente tiene algún tipo de alteración a nivel renal, a nivel del riñón, pues yo tengo que ser un poco más cuidadoso. Si tiene alguna afección a nivel del hígado, también tengo que ser un poco más cuidadoso. O si es un paciente, por ejemplo, con los opiáceos, que es un paciente que pasa encamado, no se puede poner cualquier medicamento, porque si este medicamento estriñe, voy a tener una complicación mayor al final. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Otros aspectos, como hablábamos de la implementación del ejercicio o incluso la utilización de fisioterapia, que también sería una buena opción a valorar. Entonces sí hay que como separar el caso y valorarlo un poquito más específico, y lo que hablamos, no siempre lo que le mejora a uno le va a mejorar a otro. Bueno, doctor, hoy hablando sobre el manejo integral del dolor, quizás si nos da una conclusión sobre ese tema para que le quede claro a nuestros televidentes. Ok, lo primero que me gustaría recordarles es: el dolor no es habituable, o sea, nadie se puede adaptar a vivir con dolor, necesita un tratamiento. Lo otro importante es, si usted no tiene un diagnóstico y usted padece de algún tipo de alteración, un dolor abdominal, un dolor de cabeza, un dolor en su espalda, frecuente al médico, visite al médico para que tenga un diagnóstico certero. Recordar que muchos de las intervenciones no dependen solo del fármaco. Hay una intervención que se puede dar a nivel de la implementación del ejercicio, el control de peso, los hábitos saludables de sueño, y esto es importante y va a repercutir positivamente en el manejo del dolor. Otro aspecto importante es lo que yo tomo o lo que mi vecino toma no preferiblemente me va a servir a mí. Entonces, tener esa conducta responsable de los medicamentos que voy a tomar, y recordar, muy importante, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, si lo tomamos de una forma responsable, que es otro aspecto importante, porque hay personas que tienen que tomar un medicamento 2 veces al día y desgraciadamente lo toman cada vez que les duele. Entonces, son aspectos que hay que afianzar, y recordar que si no hacemos el tratamiento de forma adecuada, es difícil que podamos mejorar la calidad de vida del paciente. Un tema, doctor, sin duda, del cual podríamos hablar por muchísimas horas. Horas y horas. Bastante correcto. Importante todo lo que hemos visto, y me llama la atención, doctor, lo que usted acaba de decir, crear conciencia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que si no me duele, pero se me va a quitar, o es normal, o dolor de cabeza me da por el estrés, pero también si ya es algo que se presenta muy seguido, ¿verdad? Entonces tener bastante atención a todas las que usted nos acaba de mencionar, porque sin duda alguna, si no, después se puede empeorar todo eso. Eso es muy importante. Es más fácil tratar un dolor de forma inicial
y traerlo a solución que un dolor que ya tiene X cantidad de tiempo. Entre más tenga el dolor de estar presente en el paciente, es más difícil de tratar siempre. También recordar eso, doctor, que usted nos dijo, ¿verdad?, de no automedicarnos. Correcto, no automedicarnos. Porque es una tendencia muy frecuente y de hecho, pues todos lo hemos hecho, ¿verdad? En algún momento de la vida todos lo hemos hecho y hay que tener bastante cuidado y también, algo que, bueno, no comentamos, pero que también me parece importante es tener bastante cuidado también con los niños, porque a veces nosotras como madres, tal vez tendemos nosotros a automedicar a esos pequeños y que son más frágiles a veces y que tal vez más bien por querer hacer algo bueno, pues podemos empeorar la situación. Correcto, todos los niños, especialmente los menores de 12 años, deben tener un ajuste por kilo, o sea, la dosis por kilo, y hay incluso medicamentos que no se pueden usar en los niños. O sea, eso es muy, muy importante. Entonces, tener ese detalle que muchas veces decimos, bueno, si yo me tomo, cuando me duele esto, me tomo una pastilla, tal vez si le doy la mitad de la pastilla al niño, eso es irresponsable y ocurre mucho en nuestra cultura. Hay que tener ese cuidado también. Sí, hay que tener bastante cuidado y pues bueno, cuidar nuestra salud porque es lo más importante que tenemos. Correcto. Él es Alexis Naranjo, doctor, muchísimas gracias, de verdad, una entrevista muy agradable. Creo que hemos abarcado bastante sobre ese tema y sé que allá en casita fue también de bastante importancia. Alexis Naranjo, médico general aquí de la clínica LHS. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias, es un placer y esperamos volverlo a tener aquí en nuestro programa. Claro, muchísimas gracias y esperando que el tema haya sido del agrado. Muchas gracias. Doctor, quizás si nos comenta un poquito sobre la clínica, para que los televidentes pues escuchen esa información. Bueno, la clínica tiene no solo la implementación de medicina general, bueno, aquí tenemos la consulta de manejo integral de dolor, que la desarrollamos los días jueves, generalmente por la mañana. Aparte de eso, tenemos un laboratorio de primera línea y también un equipo diagnóstico en cuanto a lo que es la presencia de rayos X en tecnología digital. También tenemos la presencia de ultrasonidos y una serie de especialistas desde endocrino, tenemos dermatología, servicio de dermatología, tenemos también la implementación de un servicio de cirugía, la parte de oftalmología y por otro lado la parte de rehabilitación. Entonces hay muchísimo donde se pueden poner en manos de nosotros acá. Súper completa. Alexis Naranjo, médico general de la clínica LHS. Bueno, doctor, y le comento que la semana pasada la clínica LHS regaló un electrocardiograma. Entonces, ¿qué tal si vamos a ver quién fue el ganador? Y ya hablamos. Perfecto. Así es, Jocelyn, ya tenemos el nombre del ganador del electrocardiograma por cortesía de la clínica LHS y por supuesto de su programa Salud para mi Gente, y el ganador es Franklin Barrientos, el cual nos está viendo desde Tres Ríos, así que muchas felicidades a usted, Franklin, y continuamos con más del programa Salud para mi Gente. Bueno, muchas felicidades a nuestro ganador y lo incito a usted, televidente, para que siga también participando y pueda ser, pues bueno, uno de los ganadores de todos los premios que ofrece la clínica LHS. Bueno, hoy estuvo con nosotros Alexis Naranjo, doctor. Coméntenos un poquito ya para ir finalizando sobre los servicios que usted ofrece como médico. Bueno, yo soy médico general, o sea, soy médico alópata. Aparte de eso, también desarrollo una técnica que se llama terapia neural, que es una técnica de la que hablamos muy superficialmente, pero tal vez en algún momento podemos desarrollar. Acá dentro de la clínica también hacemos una terapia que se llama terapias de alcalinización y megadosis de vitamina C, que son diferentes técnicas integrativas para pacientes ya sea con cáncer o pacientes con infecciones recurrentes. Hay una infinidad de pacientes que se pueden trabajar con eso. También desarrollamos una parte dentro del dolor, que es el manejo de emociones, que es una forma también de ayudar a compensar al paciente, recordando que el dolor siempre es subjetivo. Entonces, son diferentes formas donde podemos trabajar. Aparte de eso, también desarrollamos unas técnicas con medicina ortomolecular, que es una medicina a base de nutrientes, y eso, en algún momento sé que hay muchas cosas que podremos estar hablando por acá. Si algún televidente, doctor, quisiera contactarlo. Claro, bueno, yo doy consulta acá los días jueves al 4032-2060, pueden sacar la cita. Si quiere escribirme en algún momento, el correo mío es dr, naranjo@medicos.cr. Se lo repito, dr-naranjo@medicos.cr. Siempre intento contestar todos los mensajes, lo que pasa es que a veces llegan un poquito más y me retraso un poquito, pero siempre intento responderles. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente reitero el agradecimiento del programa Salud para mi Gente.
Y también le agradezco muchísimo a la clínica LHS y por supuesto a usted por habernos acompañado en toda esta hora de programación. Sin duda que sin ustedes no seríamos nada. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de programación. Les quiero invitar para que estén más cerca de nosotros en nuestra página de Facebook Salud para mi Gente, también en YouTube Salud para mi Gente o bien en www.radiocr.net. Yo soy Jocelyn Vargas y ha sido un placer acompañarle en toda esta hora de programación. Con esto me despido y los invito para que nos acompañen el próximo jueves 3 de la tarde aquí en Canal 54.